En el año 2015, comencé un blog llamado Mi Baile Perfecto. Nació tras una conversación con mi mejor amiga Maxi. Como yo siempre andaba filosofando sobre cosas que aprendía, ella me animó a abrir un blog y así lo hice. Me sorprendió lo mucho que amé hacerlo. Escribía semanalmente. A veces tenía tantas ideas que escribía 2 o 3 publicaciones en un mismo día. Era emocionante. Vi a Dios usar mis palabras para bendecir a otros y eso me hizo increíblemente feliz. Cuando me vine a Dallas, Texas, a estudiar en el seminario de Dallas, se me hizo muy difícil continuar con el blog, mi canal en YouTube y muchas de las cosas que había estado haciendo antes. Ahora que el tiempo de mi graduación se acerca, creo en Dios que ha llegado el momento de retomar estas cosas. En el proceso de empezar de nuevo, fue imposible no mirar hacia atrás y leer mis publicaciones anteriores. Muchas de ellas tienen un lugar especial en mi corazón. Durante mis años blogueros, hablé de experiencias reales, de lugares de desesperación genuina en que Dios me encontró. Cuando leo esos posts, puedo recordar exactamente qué estaba pasando en mi vida y me maravillo de la historia que el Señor y yo hemos estado escribiendo juntos. Decidí entonces hacer una colección de mis publicaciones favoritas con algunas pequeñas adaptaciones. Las junté para que no quedaran olvidadas ahora que quiero escribir publicaciones nuevas. Ese era el plan, pegarlas todas en un ebook y ya. Sin embargo, mi esposo Josué me recomendó ponerlas bajo un tema, es decir, me desafió a pensar qué tienen todos estos posts en común. Al principio pensé, nada, no tienen nada en común. Hablo un poco de todo, fe, películas, decisiones, vida en general. Sin embargo, caí en cuenta de que todas estas publicaciones sí tienen algo en común. Todas las escribí en mis 20 y tantos. Mi década de los 20 fue un proceso de descubrir quién verdaderamente soy y cómo luce en la práctica el sueño que Dios ha puesto en mi corazón. De ahí nació este ebook, La crisis de los 20 y tantos, colección de reflexiones para sobrevivir la década de los 20. Aquí te cuento sobre lo que aprendí durante mis 20 y tantos. Te cuento lo mucho que me equivoqué y lo mucho que Dios me rescató. Pero este ebook también es algo más. Al poner todo esto junto, siento que hago una declaración especial. En 1 Samuel 7:12 leemos que Samuel, juez o líder del pueblo de Israel, edificó un monumento llamado Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. El monumento era un recordatorio de la victoria que el Señor les había dado a los israelitas sobre los filisteos. Se trataba de una declaración de que la mano de Dios los había sostenido hasta ese momento. La crisis de los 20 y tantos es mi Ebenezer. Con él digo que hasta aquí me ayudó el Señor. Espero que esas reflexiones te ayuden a edificar el tuyo. Nos seguimos leyendo. Natasha R. Glorvigen. 24 de mayo de 2017. Escrito en mi trabajo, luego de sentir que mi mundo se caía a pedazos. La crisis de los 20 y tantos. Crisis de los 20 y tantos. Es el nombre elegante que recibe esa etapa en tu década de los 20, cuando nuestro mundo está de cabeza. No sabemos bien dónde es arriba y dónde es abajo, y nuestra capacidad de distinguir entre correcto e incorrecto es prácticamente inexistente. Todo lo que alguna vez pareció simple, poco a poco deja de serlo y solamente tenemos frente a nosotros una gran montaña de decisiones trascendentales que tomar. ¿Me voy o me quedo? ¿Continúo o me detengo? ¿Hablo o me callo? ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? Ya no es esa época en que hacemos lo que nuestros padres dicen, en que el plan ya está trazado y nosotros solo seguimos la corriente. No. Ahora nosotros escribimos la historia. Heredamos la enorme responsabilidad de cumplir los sueños de nuestra infancia y aquellas metas heroicas y poco realistas que nos planteamos en los primeros años de nuestra juventud. Debemos ser grandes, importantes, inteligentes, triunfar, resolver, avanzar. Solo hay un problema.
No tenemos idea de cómo hacer nada de eso. En el proceso de descifrar cómo ser el adulto que soñamos, terminamos replanteándonos si acaso realmente queremos ser ese adulto en verdad. Cuestionamos hasta lo más mínimo. Y mientras lo hacemos, nos vamos comparando con prácticamente todo el mundo. Nuestros padres cuando tenían nuestra edad, con nuestros amigos, con familiares. Básicamente la mente no para. Nos frustramos, pero también sabemos que ya no podemos volver atrás. Crecimos. Llegó la hora de hacer algo significativo con nuestras vidas. Y en serio lo intentamos con el corazón. Pero no sabemos qué estamos haciendo. No te miento cuando te digo que casi cada persona que me consigo, de esas que tienen entre 22 y 26 años, me han dicho de alguna u otra manera que se sienten un poco perdidas, confundidas o muy asustadas. Creo que pasa porque estamos atravesando un tiempo de transición, como el de la oruga cuando se convierte en mariposa. Se trata de una criatura atrapada a la mitad. Ya no se arrastra por el suelo, pero tampoco tiene alas. Está atascada en un proceso que seguramente duele mucho. Tengo la convicción de que un día, estos confusos días quedarán atrás y veré mis alas hermosas, llenas de formas y figuras brillantes. Sin embargo, justo ahora, me siento en una crisálida, atrapada en un cuerpo extraño con media antena y protuberancias a los lados, incómoda, insegura, incapaz de moverme con libertad, preguntándome si acaso convertirme en mariposa realmente vale la pena. A veces, en la oscuridad de esta coraza, extraño mis días de oruga, cuando entendía bien lo que era y lo que aspiraba a ser, y cuando otros lo entendían también. Extraño mi confianza, mi osadía, mis ganas de volar, porque la transición me duele, me cuesta, me desafía, me agota, me llena de dudas, me agobia. Querer hacer algo importante con mi vida es una cosa, pero transformarme en la clase de persona que lo hará me está costando todo lo que me hacía sentir cómoda y segura. Escribo para que sepas que, si acaso estás en una crisálida como la mía, no estás solo en el proceso. Tenemos la sublime promesa de que valdrá la pena al final. Duele, y quizás durante un tiempo duela incluso más. Pero he visto a las mariposas volar y en serio, ninguna me ha dicho que hubiese preferido quedarse como oruga. ...6 de julio de 2015. Escrito luego de ir a comprar verduras con mi mamá. En el camino, me preguntaba si acaso algún día dejaría de cuestionar mi fe. Una mente muy brillante. Creo que siempre he sabido que ciertas situaciones en la vida simplemente no tienen solución. El dolor de perder un ser querido, una oportunidad pasada por alto, un corazón roto, una mala decisión. A veces son enfermedades, otras luchas en tu interior. Quizás lees un ebook como este esperando recibir respuestas y consejos para resolver problemas. Pero seamos honestos, por lo menos aquí, muchas circunstancias no se arreglan, vives con ellas. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la película Una mente brillante. Sí, es un poco vieja, pero la lección que aprendí al verla todavía la tengo presente. Como recordarás, en esta historia basada en hechos de la vida real, John Nash es un joven prodigioso, con un gran deseo de hacer un aporte significativo en el mundo matemático. Sin embargo, se vio afectado por la esquizofrenia. Entre otras cosas, veía a 3 personas que no existían y creía estar involucrado en situaciones de seguridad nacional que realmente no estaban sucediendo. Cuando la esposa de John lo enfrenta sobre la realidad de lo que le pasa, este se resiste mucho, y con razón, a la idea de que toda su vida es una mentira. Pero finalmente lo acepta. El tiempo pasó y vimos a un John Nash de edad muy avanzada que logró con mucha dificultad ser aceptado como profesor de su alma mater, y además fue nominado al Premio Nobel de Economía, el cual ganó, por cierto. Sin embargo, un poco antes del final de la película, tenemos la oportunidad de presenciar 2 momentos increíbles. 1. Un hombre a quien John no conoce se le acerca para hablarle. Ante esto, John le pregunta a una chica de su clase si puede ver a esa persona también, porque podía ser una alucinación suya. La joven, un poco confundida,
le asegura que es real el hombre que le está hablando. 2. Un viejo amigo de John, jefe del departamento de matemáticas de Princeton, le pregunta si todavía están allí las mismas 3 personas con las que alucinaba en el pasado, a lo que él responde afirmativamente. El mensaje es claro: la lucha nunca se detuvo, nunca se fue. John Nash siempre fue esquizofrénico. Recibió su premio Nobel siendo esquizofrénico. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, dejó de hablar con sus alucinaciones. Además, tomaba rigurosamente sus medicamentos. Le tomó mucho tiempo, pero aprendió a vivir con la situación del mejor modo posible, con la mayor sabiduría para evitar recaídas. Eso, lee bien. Eso es una lección de vida. Hay situaciones que no se van, solo aprendemos a vivir con ellas. Dios no siempre nos quita los desafíos, las pruebas, las luchas. A veces, Él simplemente está con nosotros mientras los enfrentamos, un día a la vez. Sí, hay veces en las que el Señor remueve los conflictos o las tentaciones, pero te seré sincera, hay veces que no. Sin embargo, en esas situaciones tenemos esta promesa: la gracia de Dios será suficiente para ayudarnos y sostenernos. 2 Corintios 12:9. Claro que llegarán momentos en que el Señor te librará completamente de problemas, pero también enfrentarás batallas en que Él no los quitará, sino que te acompañará paso a paso en la travesía. Esta es la verdad. Recíbela aquí porque no muchos te lo querrán decir. Hay situaciones que no se van, solo aprendemos a vivir con ellas y Dios nos ayuda a hacerlo. ¿Por qué? No sé, pero te diré algo: sea lo que sea, es mejor atravesarlo de la mano de nuestro Padre Celestial. ...23 de febrero de 2016... escrito justo después de recordar la historia de Galileo Galilei. Y, sin embargo, se mueve. Hace algún tiempo, cuando estudiaba secundaria o bachillerato, un profesor nos contó una historia acerca de Galileo Galilei. Ese hombre loco, Galileo Galilei, no el profesor, tuvo serios problemas con la iglesia de su tiempo por su escandalosa afirmación de que la Tierra se movía alrededor del Sol. Imagínate, una herejía para los oídos de aquel tiempo. Con esa declaración, Galileo contradecía públicamente lo enseñado en todas las escuelas dominicales de la época. Por tanto, la iglesia lo obligó a retractarse de su teoría. Si se negaba, lo pagaría con terribles torturas. Básicamente le dijeron: Galileo, tu teoría es una insensatez, un absurdo filosófico y una herejía total. La Tierra no se mueve alrededor de nada. Todo se mueve alrededor de ella. Retráctate o te castigaremos de por vida. Galileo se retractó. Sin embargo, cuenta la leyenda que, cuando lo estaban regresando a su celda, dijo: Epor si muove, que traducido es: y sin embargo, se mueve. Es decir, mándenme a declarar lo que quieran, pero eso no cambiará la verdad. La Tierra se mueve. La historia es genial. Aunque es muy poco probable que haya pronunciado esa frase realmente porque, lo habrían asesinado ahí mismo, el Epur si mueve, provenga de donde provenga, quedó sellado en el lenguaje judicial para expresar que, aunque se niegue la veracidad de un hecho, este es absolutamente cierto. Amo esta historia porque creo que igual nos pasa a los cristianos en el gran tribunal de la lógica y la razón. El mundo incrédulo nos ataca fuertemente con términos rebuscados, hallazgos de dudosa procedencia y teorías fantásticas para demostrar que Dios no es real. Dicen: gente de Dios, ustedes los seguidores de Jesús, su Dios es una insensatez, un absurdo filosófico y una herejía científica. Él no es real. Con pruebas en tubos de ensayo y gotas en cápsulas de Petri, nos piden a gritos: retráctense o los castigaremos de por vida. A algunos, como al científico, también los amenazan con torturas y muerte. Aunque quizás la famosa frase Epur si muove
no sale de nuestros labios. Creo con gran convicción que sí la pronuncian los corazones de quienes nos acusan. Contra toda lógica posible, y a pesar de sus muchas explicaciones matemáticas, cuando los ateos de este siglo se acuestan a dormir, pienso que la conciencia les susurra a gritos y sin embargo es real. ...19 de diciembre de 2016... escrito en mi casa, luego de recordar en el baño esa escena de Buscando a Nemo. Me pareció una revelación de Dios en el corazón, porque jamás había pensado en eso antes. Buscando a Nemo es una de esas raras joyas cinematográficas que puedo ver varias veces y aún así disfrutarla inmensamente. No estoy segura de por qué. ¿Se trata de Dory y su incapacidad de decir Nemo? ¿Es acaso la escena de las tortugas buena onda en su paso por la corriente australiana oriental? ¿Vuelvo solo porque quiero ver a Dory tratando de asimilar que los peces son amigos, no comida? No estoy segura. Quizás solo sea una combinación de eso y más. Sin embargo, cuando creía que ya lo había visto todo en ella, esta película me sorprendió con una lección de vida en la que no había pensado antes. La hallé en la famosísima escena en que Marlene y Dory se encuentran con una ballena. Dory le pide indicaciones para llegar a Sydney, donde se encuentra Nemo, a pesar de que Marlene no lo aprueba del todo. La ballena responde con sonidos indescifrables, así que no sabemos si realmente entendió el mensaje. De repente, se lleva a nuestros héroes a la boca y parece que la aventura llegó a su fin. Pero no fue así. Pronto vemos a Marlene y a Dory en la boca de la ballena, con más preguntas que respuestas acerca de lo que sucede y acerca de las verdaderas intenciones de este gran mamífero. Luego de un rato, se oyen los sonidos característicos de la ballena, y en sus mejores dotes de intérprete, Dory descubre que la ballena quiere que se ubiquen detrás de la garganta. Ok. Marlene hace su análisis en segundos. Quiere comernos. Como no se mueven, la ballena ejerce presión y les comienza a quitar el agua que los mantiene con vida en la boca. Es decir, los obliga a actuar. Ya. Dado que todavía se resisten, el cetáceo pone su lengua en posición vertical para hacerlos caer. En un último intento para sobrevivir, Marlene y Dory se aferran a la lengua de la ballena. Cuando Dory se suelta para caer, Martín la agarra por una aleta. Entonces, ocurre algo increíble. Un diálogo que nos muestra un ejemplo puro de lo que es la fe. Dory le dice, la ballena dice que es tiempo de seguir. Todo va a estar bien. Marlene le pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no va a pasar nada malo? A lo que Dory responde, no sé. Ahí, Marlene lucha contra sí mismo, contra su lógica, contra toda razón. Puedes ver en su cara que hay una fuerte batalla en su interior. Al final se deja ir. No tiene los cómo ni los porqués resueltos, pero se aventura a lo desconocido de todos modos. Entonces descubre que la ballena los había llevado todo el camino hasta Sydney, justo el lugar donde quería estar. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? De todo. Tarde o temprano, tú y yo también nos encontraremos en una posición similar. Cuando debemos tomar decisiones difíciles, nos aferramos a nuestras ideas, a lo que entendemos y podemos controlar. En el momento en el que Dios nos invita a confiar en Él y descansar, nos cuesta soltar aquello que parece seguro. No queremos dejar las cosas en manos de nuestro Padre Celestial porque no tenemos todas las respuestas. Si eres como Marlene y yo, seguro tendrás que pelear contigo mismo por un rato. Sin embargo, la promesa es esta. Lo que está al otro lado de la garganta es mejor que el lugar al que estamos aferrados ahorita. Quizá, al igual que nuestros protagonistas, no podamos entender cada detalle detrás de las instrucciones que Dios nos da, pero podemos dar un paso de fe y confiar en que Él no nos llevará a un lugar donde no pueda cuidarnos.
Hoy puede que las palabras de Dory sean las mismas que Dios te dice. Es tiempo de soltar tu lógica, tus ideas. Todo va a estar bien. La mente pregunta, ¿cómo sabes que no va a pasar nada malo? Y la fe responde, no sé, pero aquí vamos de todos modos. ...19 de abril de 2017... ...escrito 5 segundos después de ver Sully. Soy un humano, no un simulador. Hace unos meses vi una película que me gustó mucho, se llama Sully, de la cual este post tiene muchos spoilers, por si acaso. La peli trata de un piloto de aviones comerciales, con décadas de experiencias, al que asignan un vuelo de Manhattan a Carolina del Norte. Cuando salió del aeropuerto La Guardia, el avión chocó de imprevisto contra una bandada de pájaros, algo aparentemente inofensivo. Sin embargo, inmediatamente después, Sully sintió que algo no andaba bien con el avión. Era algo muy difícil de explicar. Sully no entendía cómo o por qué, pero sabía que había un problema en el avión y que debía aterrizar justo en ese momento. Solicitó apoyo a la torre de control. Allí le pidieron que regresara al aeropuerto, pero Sully presentía que no llegaría a tiempo al aeropuerto. Él intuía que el avión no lo soportaría, por tanto hizo un acuaterrizaje forzoso sobre el río Hudson. Gracias a esto, todos los pasajeros se salvaron, cada uno de ellos, incluyendo al piloto y a su acompañante. Sully se convirtió en un héroe por unos días. Luego de la gran celebración, hombres de negocios se sentaron a discutir sobre las decisiones de este experimentado piloto, ya que su acto heroico les había costado muchísimo dinero. Su conclusión era clara: el avión sí pudo haber llegado al aeropuerto, no había necesidad de que hiciera el acuaterrizaje en el río. Sully no es un héroe, al contrario, arriesgó a todos innecesariamente. En el juicio presentaron pruebas hechas con un simulador. Estas pruebas demostraban que Sully pudo haber regresado al aeropuerto justo después del choque contra las aves sin ninguna pérdida humana o material. Y tenían razón, pero Sully también la tenía. En el juicio, Sully se defendió de esta manera: si luego de chocar con las aves yo hubiese sabido exactamente qué pasaba con el avión y hubiese regresado inmediatamente al aeropuerto sin considerar otras opciones, está bien, ustedes están en lo cierto. Hubiésemos llegado a tiempo, pero lo que ocurrió fue imprevisto, algo fuera de los protocolos normales. Yo no lo estaba esperando como lo esperan quienes están en el simulador. Yo me detuve a pensar en lo que sucedía, llamé a torre de control, consideré las posibilidades. Tenía mucha presión sobre mis hombres, la vida de más de 100 personas, y ustedes no están considerando nada de eso en su simulación. Simplemente eliminaron por completo el factor humano. A solicitud de Sully, hicieron nuevamente la simulación, ahora considerando los segundos que le había tomado al piloto analizar la situación y fijar un curso de acción. Demostraron que sí, pasado esos instantes, Sully hubiese obedecido a torre de control, todos estarían muertos. ¡Wow! Amé esta historia porque me recordó algo muy importante: el factor humano. En la vida muchas veces se nos presentan situaciones en las que sabemos cómo responder sin problemas. Tenemos experiencia, conocemos los protocolos, sabemos qué acciones debemos tomar. Sin embargo, también nos ocurren imprevistos, eventos confusos que no estamos seguros de cómo manejar porque la decisión correcta no parece clara. Nos sentimos vulnerables, perdidos, indefensos. Se trata de situaciones que quizás si no nos tomaran por sorpresa, si ya hubiésemos sabido que vendrían, podríamos haber enfrentado con la actitud ideal, pero, para bien o para mal, son humanos los que van en este avión. En esos instantes en que nos vemos abrumados por las circunstancias, por desafíos totalmente desconocidos, es humano y entendible que nos tome 1 o 2 segundos reaccionar. Tal vez debamos hacer aterrizajes forzosos sobre el Hudson, pero no por eso debemos sentirnos derrotados. Puede que una situación nos haya agarrado fuera de la guardia y no estuviésemos muy seguros de qué hacer. Nos tardamos unos segundos de más, nos hicimos inmediatamente lo que debíamos porque no sabíamos cómo actuar, pero luego reaccionamos. Esto es lo que el factor humano nos enseña. No seas tan duro contigo mismo. Dios entiende que hay gente de carne y hueso en este vuelo y es bueno que tú y yo lo recordemos de vez en cuando también. Nuestras reacciones ante las circunstancias, especialmente las sorpresivas, puede que no sean las mejores en el momento, pero confiamos en que Dios mismo nos dará sabiduría para entender lo que sucede y regresar a los protocolos indicados. ¿Lo pudimos haber hecho mejor? Seguramente, pero es importante tener en cuenta que no somos un simulador perfecto, sino seres humanos que van aprendiendo en el proceso.
10 de junio de 2017. Escrito cuando terminé de leer el libro 22 de Alison Trowbridge. De paseos y la presión de cambiar el mundo. Ali, dijo con su suave y cálido tono paternal, un día vas a morir. Lo miré confundida. Un día vas a morir y vas a llegar a las puertas del cielo y Jesús va a salir a tu encuentro allí. Te va a dar la bienvenida, te tomará de la mano y te dirá, Ali, de verdad hiciste mucho por mí. Constantemente saliste, constantemente serviste y constantemente trabajaste. Lo vi. Gracias por eso. Pero ahora es mi turno, Ali. Ahora quiero que hagas algo que he querido hacer contigo hace mucho, mucho tiempo. Vamos a dar un paseo. Alison Trowbridge, 22, 22. Respira, inhala, exhala, otra vez. Hace algún tiempo escuché una canción de Audrey Assad que dice, ¿por qué a veces es fácil trabajar pero difícil descansar? En mi caso, creo que sé la respuesta. Me di cuenta esta última semana cuando estuve haciendo lo imposible por finalmente comprar una cámara para mi canal en YouTube. Hasta hace poco estuve utilizando mi iPad para grabar, el cual me ayudó mucho, pero tú sabes, no es una cámara profesional, y eso me resultaba frustrante. Así empiezan todos, dicen todos. Poco a poco irás mejorando. Es verdad. Sin embargo, ver que no contaba con equipos de calidad me molestaba, me deprimía un poco bastante. Entonces trabajé sin descanso. Comencé a buscar todas las formas de mejorar. Literalmente me he agotado día y noche tratando de lograr videos de calidad. Desde fuera tú podrías decir está luchando por sus sueños, pero se sentía más como que me estaba matando por ellos. En palabras de mi amiga Maxi, le estaba quitando todo el gozo a Dancing Words, el canal. Por un tiempo dejó de ser divertido, dejó de ser edificante. Creo que hasta dejó de ser para Dios en ocasiones. No le echaré la culpa de todo al mundo en que vivo, pero de verdad creo que tiene su buena cuota de responsabilidad. Desde pequeños ponen sobre nuestros hombros la enorme carga de ser grandes e importantes. Aunque claro, si eres cristiano, basta con que solo impactes a tu generación y seas una gran influencia en las naciones de la tierra, lo cual es bastante. El punto es que me he estado acuchillando las neuronas tratando de encontrar los recursos, el tiempo y las ideas para lograr los sueños que Dios ha puesto en mi corazón y así cumplir con el sublime y noble llamado de cambiar el mundo. Pero en serio, es agotador. Lo sorprendente es que realmente pienso que mi Padre Celestial no espera eso de mí, tú sabes, eso de cambiar el mundo. Por alguna razón, a veces olvido que Dios no me quiere exitosa, me quiere feliz y con Él. Solo en caso de que no pueda con ambas cosas, como diría Joyce Meyer. Un día me voy a morir y quizás cuando llegue a las puertas del cielo, Jesús me dirá, Natacha, de verdad hiciste mucho por mí, lo vi, gracias por eso. Ahora quiero que hagas algo que he querido hacer contigo hace mucho, mucho tiempo. Vamos a dar un paseo. Entonces yo, con lo obstinada que soy, seguro le diré, el mundo no se cambia dando paseos, Jesús. Y él me responderá, por supuesto que sí, ¿cómo creías que se hacía? ...18 de julio de 2018... escrito luego de que una señora me dijo que yo era muy chiquita para predicar. ¿Chiquita yo? Una cosa es cómo otros nos ven, y otra cosa muy diferente es cómo nos vemos a nosotros mismos. Quizás no te resulte difícil creerme si te digo que la segunda es mucho, mucho más importante que la primera. Pienso que mis padres me criaron de una forma tal que siempre he creído que puedo hacer lo que sea, es decir, cumplir cualquier sueño en mi corazón. Me hicieron vivir con la convicción de que Dios me hizo fuerte e inteligente, con un propósito bueno y especial, y yo lo creí. Siempre lo creí. Anduve por los pasillos del colegio y de la universidad con la idea de que lo que sea que hiciera con mi vida sería valioso. No conocía de límites, solo veía posibilidades.
Sin embargo, más tarde, mucho más tarde, me di cuenta de que no todos me veían de la misma manera. De hecho, me veían bastante diferente. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo: "No puedo creer que puedas hablar así ante un público. Yo te veía tan chiquita". ¿Chiquita? En otra oportunidad, una señora se acercó a mí después de un servicio de la iglesia y me dijo: "Ay, yo pensé, ¿cómo van a poner a esa criaturita a predicar? Es una bebé". ¿Una bebé? Tú asumirás que al ser 1,50 m de estatura, yo ya me había dado cuenta de que soy bajita, y supongo que sí lo sabía. Pero, ¿qué podría tener eso que ver con mis capacidades? No entendía la relación. Yo no me veía a mí misma chiquita, nunca me vi así. Luego, en diferentes contextos, cuestionaron mis habilidades por ser muy joven, muy tímida, muy carita de niña y, claro, mi siempre favorita, por ser mujer. Poco a poco tuve que aprender que tales prejuicios existían y existen. Me tocó aceptar que quien yo soy es visto a través de los filtros de mi estatura, mi juventud y mi género, aunque creo que mi estatura y mi carita de bebé han sido las principales fuentes de conflicto. Esto me llevó a comprender algo que nadie me había explicado antes. Las personas a veces creen que no puedo hacer ciertas cosas porque me ven pequeña. Y entendí entonces la importancia de tener una apariencia imponente para triunfar en el mundo laboral e incluso el eclesial. Ahora bien, en este post intento decirte que yo nunca me vi diferente a esos de apariencia imponente. Nunca pensé que era pequeña o insignificante por mi estatura o mi edad. Y estoy sumamente agradecida por eso. Creo que me atreví a hacer cosas que los grandes hacen porque nunca me vi chiquita. Siempre me vi de la estatura correcta para todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy es mi cumpleaños número 28. Todavía tengo carita de bebé y sigo midiendo 1,50 m. Cuando otros quieren juzgarme por eso, no puedo hacer nada para evitarlo. Pero tengo esta gratitud infinita hacia mi Dios y hacia mi familia porque me enseñaron que no tengo que vivir según lo que otros piensan de mí. La buena noticia es que tú tampoco tienes que hacerlo. Al final del día, somos lo que somos en el corazón, sin importar cómo nos vemos por fuera. ...29 de septiembre de 2017... Escrito luego de pensar que los días más felices de mi vida han sido con Jesús. Otra vez Jesús, aunque tengo 1000 ataques, estoy aquí para adorarte. Durante varios años he llevado conmigo un cuaderno donde escribo algunas verdades y oraciones a Dios. No me extiendo demasiado, solo escribo frases que me conmueven de una forma especial. De vez en cuando me gusta revisar lo que he dejado en esos cuadernos, y una de las cosas que más me asombra es la fe tan osada de la joven más joven que fui. Totalmente entregada a Dios, enamorada de su presencia y de su propósito, consumida por completo con el deseo de agradarle, de servirle a Él y a su pueblo. Me veo a mí misma en el pasado y me doy cuenta de que en la época de mi adolescencia y en los inicios de mi juventud fui extraordinariamente feliz. Viví a plenitud cada día en que voluntariamente me rendí con todo mi ser delante del trono de mi Padre Celestial. A sus pies hallé plenitud, gozo, redención, amigos, familia y un amor inagotable. Con Él a mi lado, enfrenté las situaciones más duras y salí de ellas victoriosa, y ni siquiera olía a humo. Daniel capítulo 3, verso 27.
En esos años, Dios me ayudó a ver mis propios defectos, a entender la gravedad de algunos de ellos, a superar ciertas debilidades y a permanecer firme en la lucha contra otras que insistieron en mantenerse de pie. Al considerar esto, me di cuenta de que nunca me he sentido tan satisfecha como cuando he buscado el rostro de aquel que todo lo llena en todo. Y no porque a su lado no haya atravesado momentos difíciles, sino porque ha sido el mayor deleite de mi vida, derramar mis lágrimas en su regazo y permitirle vendarme las heridas. Él ha sido mi amigo, mi compañía, mi guía, mi luz, mi verdad, mi bandera, mi adversario, mi pregunta y todas mis respuestas. En muchas ocasiones, seguirle ha significado sufrir y negarme cosas que quiero, desde comida hasta amistades. Sin embargo, con certeza digo que lo volvería a hacer sin dudarlo, con tal de estar a su lado. Leí en algún lugar que los veintitantos son una etapa de transición en la que evalúas qué cosas de las que te han acompañado hasta ese punto quieres que sigan contigo en tu vida como adulto. Por eso te replanteas prácticamente todo. En esta etapa cuestionas a las personas a tu alrededor, tu carrera, tus compañeros, tu trabajo, tu país y sí, también en tu fe. En mi caso, durante este duro proceso de transición que he vivido los últimos meses, tuve que decidir si Jesús es una persona que quiero conmigo el resto de mi vida, o si lo dejaré como parte de los diarios de mi juventud. Es como si se hubiese abierto otra vez delante de mí la decisión de seguirle o no. Y pensé, vivir sin Jesús es algo que quizás yo podría tratar de hacer, como muchos otros, pero francamente no quiero. ¿Cómo podría siquiera intentarlo si los momentos más felices de mi vida los he tenido a su lado? No conozco paz como la que Él me regala cuando cierro mis ojos y lo busco de todo corazón. Y, ahora que lo medito bien, por loco que pueda parecer, creo que de alguna u otra forma seguir a Jesús es una decisión que renovamos no solo durante los veintitantos, sino cada día de nuestras vidas. Con cada amanecer, mientras sus misericordias se están renovando, dos sendas se dividen frente a nosotros. Por amor a mí misma, espero cada día escoger el camino menos transitado, ese que, según Robert Frost y los diarios en mi librero, hace toda la diferencia. ...10 de octubre de 2017... escrito luego de que un compañero de trabajo demostró una mejoría considerable en su desempeño laboral. El arte perdido de la paciencia. Una de mis más grandes virtudes no es la paciencia. Apenas se me ocurre una idea, quiero lograrla ya. Mis palabras menos favoritas en el mundo son vamos a dejarlo para mañana. En general, todo lo que involucre largos procesos me da un poco de fatiga. Mi mala disposición a esperar me ha traído cientos de miles de problemas desde que comencé a respirar hasta el día de hoy. Ahora, el área en que más he visto cuán mala puede ser la impaciencia es sin duda en mi evaluación del talento de los demás. Por mucho tiempo y sin darme cuenta, tuve la idea de que si alguien comienza a hacer algo, ya debe ser muy bueno en eso. De lo contrario, no debería hacerlo en lo absoluto. Un poco rudo, pero así creía. Recuerdo en particular una persona que estaba dirigiendo un grupo y tenía muchas deficiencias. Esta persona ni sabía de lo que hablaba ni entendía bien lo que hacía. Mi reacción más natural fue murmurar en mi corazón, esa persona no debería estar al frente de ese equipo. Luego, con el paso de los meses, ese líder mejoró al punto de que todos los que lo criticamos reconocíamos nuestro error. No era bueno al principio, pero con dedicación, esfuerzo, lágrimas, desafíos y tiempo, se volvió excelente en su trabajo. Esa premisa la he visto repetirse en decenas de casos diferentes. La lección es clara para mí. El hecho de que alguien no haga bien las cosas ahora no significa que esa persona no tenga talento o que deba renunciar. Quizás solo necesita que siga creyendo en ella a pesar de cómo luce todo por el momento. En el pasado, confieso que me he dado por vencida con otros muy fácilmente. No he sido paciente. Quise ver resultados inmediatos y antes de juzgar a la persona no le di tiempo para crecer y convertirse en algo mucho mejor.
Lo medito con cuidado y me doy cuenta de mi error, porque en gran parte soy buena en ciertas actividades porque alguien me dio una oportunidad cuando era inexperta y no estaba segura de qué hacer, cuando no era la mejor opción disponible. Así que me he propuesto actuar diferente en este punto. Quiero ser paciente en todas las ocasiones que Dios demande que lo sea, pero en especial procuro ser más paciente con las personas a mi alrededor. Cualquiera puede juzgar, criticar, desechar, pero tengo la corazonada de que demuestro más valentía si simplemente escojo creer. «12 de octubre de 2017. Escrito el último día de ese viaje. Viajé a la montaña. Esto es lo que aprendí. Uno de los síntomas distintivos de la crisis de los veintitantos es pensar que un viaje lejos, preferiblemente a un lugar montañoso, será la solución a nuestros problemas. En parte, el plan tiene los ingredientes necesarios para que todo sea perfecto, un sitio apartado y vegetación alrededor. ¿Cómo podría fallar? Cuando me siento abrumada, estresada, irme a las montañas se ha convertido en mi principal impulso, mi reacción natural. Sin embargo, esta solución me ha fallado con la misma frecuencia con que la he intentado. Usualmente, en estos viajes me encuentro a mí misma atrapada en los mismos miedos e incertidumbres que en la ciudad, en mi andar cotidiano. Me levanto a ver las montañas y a disfrutar las ráfagas de viento que golpean mis mejillas. La paso bien, pero me voy a la cama sintiéndome básicamente igual que antes. No me malinterpretes, agradezco la posibilidad de cambiar de ambiente, olvidar la rutina, vivir nuevas experiencias y compartir con personas diferentes. Pero mi punto aquí es que estos viajes no cambian mis conflictos internos. A veces me he quedado mirando las montañas por un largo rato y me pregunto, ¿por qué no funciona? ¿Por qué siento angustia y preocupación? Pensé que este paisaje se los llevaría. Por esa razón, una y otra vez regreso a ese sitio escondido donde los cambios sí son posibles. El lugar de mi intimidad, Dios. Sin importar en qué rincón del mundo me encuentre, puedo cerrar mis ojos con libertad y acercarme al corazón de mi Padre Celestial. Entonces, comienzo a sentir cómo la inseguridad se desvanece poco a poco. Me invade la fe, la esperanza y el deseo de continuar. Mi dulce refugio es Jesús. Con terquedad, he deseado buscar respuestas en el verdor y en los caminos poco transitados, pero todo aquello se queda corto. No puede transformarme del modo en que necesito si Dios no se involucra. Apenas comencé a buscar el rostro de aquel que todo lo llena en todo, mi experiencia fue totalmente diferente. Verdaderamente pude descansar. Así pues, mi último viaje me enseñó la misma lección que aprendo siempre. Puedo cambiar de lugar, pero solo Dios puede cambiarme a mí. «18 de diciembre del 2017. Escrito después de armar un megapleito con uno de mis compañeros de trabajo y luego llorarle a Maxi porque no sabía si me pasé de la raya. ¿Será que me equivoqué? ¿Se vio mal? ¿Será que me equivoqué? ¿Se habrá molestado por lo que dije? ¿Sí te parece que quedó bien? ¿Habrá pensado que lo hice a propósito? Solo por mencionar algunas de las preguntas que hago semanalmente. En serio, solo algunas. Quizás siempre he sido de esa manera, pero en las últimas semanas me he dado cuenta de la vergonzosa cantidad de veces que hago preguntas de ese estilo. Supongo que he llegado a ese sublime momento en que la constante necesidad de afirmación me está comenzando a asfixiar un poco. El problema radica en que ocasionalmente hallo intranquilidad en mi interior hasta que encuentro una persona en la multitud que me dice: «Lo hiciste bien, no te preocupes. Sí, estás en lo correcto». ¡Ah, música para mis oídos! Es la misma razón por la que puedo entrar con ímpetu en una habitación y hacer oír mi voz con total convicción, para luego encerrarme en algún otro cuarto con el propósito de cuestionarme si acaso habré hablado muy fuerte o si debía esperar un tiempo más oportuno antes de irrumpir ferozmente en las ocupaciones de los demás. Le llaman autocrítica, autoanálisis, pero en la práctica luce como si permanentemente estuviera sentada en el banquillo de los acusados, acusándome y dejándome acusar. Creo que no le debí haber dicho eso. ¿Tú crees que me apresuré? Estuvo mal que llamara hasta ahora. También le dicen inseguridad, dudar de uno mismo. Aunque si te soy sincera, ya ni siquiera me parece tan importante el nombre, o si acaso encajo en alguna definición de ese estilo.
Lo único que entiendo hasta ahora es que así no se puede vivir en la libertad a la que Dios nos ha llamado y que seriamente estoy decidida a cooperar con Él en mi proceso de rehabilitación. En este camino he comprendido que una de las razones por las que quiero asegurarme de que hice lo correcto es porque en el fondo me da mucho miedo equivocarme o de que salga algo mal porque yo no hice bien mi parte. No quiero fallar, ni fallarle a nadie. Sin embargo, hace unos días, mientras meditaba en todo esto, llegué a esta importante conclusión. Si te equivocas, no es la gran cosa tampoco. Dale, equivócate, arriésgate, defiende tus ideas y averigua qué pasa. Ahora bien, digamos que ferozmente defiendo una idea y al final se descubre que yo estaba completamente equivocada en mi planteamiento. Ya está, me equivoqué, lo hice mal. Me toca aprender de eso, arreglar lo que pueda y seguir adelante. Un error no es mi fin, no es el fin. No es mi fin ni siquiera si se trata de un gran error. Creer que puedo arruinar todo con mis equivocaciones es francamente darme demasiado crédito. No soy tan importante, nadie lo es. Por lo tanto, he decidido que voy a arriesgarme a hacer lo que creo que es correcto, tal como lo he venido haciendo, pero sin sufrir un ataque de pánico en el proceso, pues me aferraré en Dios, a la verdad de que si me equivoco no es la gran cosa tampoco. Aprenderé y seguiré adelante, porque equivocarme no es mi fin y tampoco el tuyo. No somos tan importantes, en realidad nadie lo es. ...28 de agosto de 2018... Escrito después de sentirme horrorizada por la ansiedad que me daba cada vez que publicaba algo en redes sociales. Mi lucha con las redes sociales. Suscriptores, likes, views, shares, retweets, seguidores. Apenas me puedo acordar de la última vez que pude ver mis redes sociales sin pensar en alguno de los anteriores. Ciertas personas en el mundo se preocupan seriamente por qué van a comer al día siguiente, qué clase de educación le darán a sus hijos, qué carrera deberán estudiar en la universidad. Pero, sinceramente, desde que estoy involucrada en el mundo digital, todo lo importante parece ser qué tanto éxito numérico estoy obteniendo. No era así como quería que fueran las cosas en un principio. Pero ¿cuál es la alternativa? Lo pienso bien, medito en mi corazón y no me puedo engañar. Sé cuál es la respuesta. No permitir que los cuantos dirijan mi vida. No darles a las cantidades de suscriptores un lugar en mi corazón tan alto que lo use para determinar mi valor como persona. Sin embargo, es difícil. A veces me siento ante el gran tribunal digital simplemente a esperar su veredicto. ¿Soy lo suficientemente buena o no lo soy? ¿Valgo tu like o no lo valgo? Aparte de todo, las personas nos volvemos insaciables con el tiempo. Nunca es suficiente, siempre queremos más. No hay un segundo en el que pueda decir, llegué, puedo descansar. No, no hay descanso. Siempre hay otro retweet que alcanzar. En las últimas semanas he estado pensando mucho sobre esto. Creo que Dios me impulsa a hacerlo antes de seguir dando pasos hacia adelante. Me hago preguntas como estas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco? ¿La aprobación de quién persigo? ¿Qué estoy dispuesta a hacer para conseguirla? ¿Qué pasa si no tengo la clase de éxito que impresiona a otros? ¿Me muero? ¿Me deprimo? ¿Me rindo? No obstante, reconozco que el daño más grave en todo esto ha sido mi vida en lo secreto, porque, de alguna forma, pareciera que solo lo público tiene valor. Si paso el día entero con mi mamá o ayudo a una persona en problemas y no lo publico de alguna forma, ¿realmente tiene importancia? Yo sé que sí la tiene, y pienso que tú lo sabes también, pero no se siente así porque esas acciones no nos dan más seguidores. Así no es como se consiguen. Por eso, las personas nos tomamos fotos cuando nos encontramos con un amigo, vemos a una celebridad o estamos participando en algún evento. Debemos hacerlo conocido para que sea real. De lo contrario, pareciera que no pasó. El gran monstruo de las redes sociales, si no lo publicaste, no lo hiciste. Y eso es terrible. Nos lleva a vivir encuentros solo por las fotos o nos impide disfrutar el ahora porque estamos muy ocupados documentándolo.
Ante esta realidad de la que soy parte, me asusta mucho en lo que me puedo convertir. Me preocupa dejar de hacer cosas en lo secreto, lo cual no me dará más likes. Y, en vez de eso, darle prioridad a lo público, porque así lograré mayor reconocimiento en el tribunal digital. ¿Y si me paso la vida haciendo lo que mi Padre Celestial me llamó a hacer y nunca lo publico? ¿Puedo con eso? ¿Puedo con que nadie se entere? ¿Para quién hago lo que hago realmente? ¿Qué tanto poder tienen los retweets sobre mí? Obviamente, no estoy sugiriendo que todos cerremos nuestras cuentas de redes sociales. Al menos, yo no lo haré. Pero sí es bueno asegurarnos de tener límites en este asunto y evaluar nuestros motivos siempre que podamos. La verdad es simple. Somos más que lo que publicamos. Nuestras acciones importan, aunque no aparezcan en el muro de los demás. Valemos más que el número de nuestros seguidores. Nuestra capacidad de hacer una diferencia excede la cantidad de shares que podamos alcanzar. Y no está mal recordar eso de vez en cuando. ...13 de enero de 2018... escrito luego de una conversación con Maxi mientras esperaba respuesta del seminario de Dallas. Sentada en la banca. Nunca he sido muy fanática del fútbol ni de ningún deporte en particular, principalmente porque soy terrible en todos ellos. No lo digo con humildad, en serio, soy muy mala. Sin embargo, hay un grupo de jugadores con los que me he sentido muy identificada estas últimas semanas, especialmente los pocos días que van de 2018. Me refiero a aquellos sentados en la banca, esperando su turno para jugar. Me pasa porque veo a las personas más cercanas a mí tomando decisiones radicales como casarse, irse del país, tener hijos, y por un minuto o dos es como si me quedara al borde del campo de juego viendo cómo otros toman el balón y hacen historia. Soy la espectadora, no la jugadora. Me he sentido atascada, por decirlo del modo más lindo posible. Entonces quisiera salir corriendo. Me gustaría entrar al campo de juego, intersectar al defensa y jugar como hacen los demás. No porque sea lo correcto para mí, sino porque parece que es lo que los protagonistas del partido deben hacer. Cada vez que escucho que otro amigo se va de Venezuela, me lleno de esa sensación que dice, grita, debes irte tú también, todos se van, lo correcto es irse, te quedas aquí y te estancas. Quizás te pasa cuando otro amigo te dice que se casa, o cuando otro compañero renuncia en tu trabajo. Tal vez lo sientes con ese familiar que no para de viajar, o con aquel que consiguió el empleo de tus sueños, o la casa por la que tú oras. Mientras tanto, tú te quedas en la banca, viendo todo, esperando tu turno. Por eso, la noche del 31 de diciembre, mientras aguardábamos la llegada del año nuevo, estaba muy desanimada, sin grandes expectativas para los días por venir. Nunca había recibido un año de esta manera, pero con el paso de los días he comenzado a asimilar una verdad diferente. Una convicción que ha traído paz a mi corazón. El juego que he estado mirando no es el mío. No pertenezco a esta banca, no soy de este equipo. Por ahora participo en una liga diferente. El planteamiento de juego que mi entrenador celestial ha diseñado para mí no luce como el de los demás y no tendría por qué. En cambio, hay otro juego en el que sí me corresponde estar, donde Dios quiere que deje el corazón. Dicho de otro modo, sé que lo correcto para mí en este momento no es tomar mis maletas e irme. Quisiera que lo fuera, de verdad, porque suena lógico, porque no quiero ser la estancada en mi grupo de amigos. Pero el hecho de que ese no sea mi juego justo ahora, no significa que no le dé mi todo a lo que sí se supone que debo hacer. Vivir el presente, servir a Dios con plenitud donde me encuentro y amar a quienes están a mi alrededor. En vez de desgastarme viendo el juego que el entrenador le ha dado a otros, puedo asir con fuerza la jugada que ha puesto delante de mí. No pertenezco a la banca del juego de alguien más, pertenezco al juego que Dios mismo ha diseñado para mí, con el equipo con el que me corresponde estar ahora. En los términos más simples, creo que solo trato de decir que no hagamos algo solo porque los demás lo hacen, o porque a nuestra edad todos lo han hecho. A ti y a mí nos corresponde escuchar las instrucciones del entrenador y luego dejarlo todo en la cancha, en nuestra cancha, con nuestra gente, en nuestra liga.
9 de marzo de 2018. Escrito apenas llegué a mi casa de ver la película Las horas más oscuras. Si piensas distinto a mí, te necesito. Si siempre te rodeas de personas que dicen lo que quieres escuchar, un día solo tendrás a tu lado gente que no tiene nada nuevo que decir. Andy Stanley. Hace unos días vi la película Las horas más oscuras, nominada como mejor película en los premios Oscar 2018, pero ganó La forma del agua y no entiendo por qué. Bueno, desde todo punto de vista me pareció extraordinaria. Cuenta la historia de Winston Churchill en el momento que asumió la posición de primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. La situación era sumamente complicada y en nada favorecía a las tropas inglesas ni a ninguno de los que componían el bando de los aliados. Hitler avanzaba sin piedad y todo parecía indicar que el destino de Gran Bretaña sería el mismo que el de cualquier otro de sus oponentes: la derrota. En medio de aquel caos, Winston Churchill arma su gabinete de guerra, compuesto por ministros que lo debían ayudar a tomar las mejores decisiones para proteger al pueblo británico y para defender a Europa de la amenaza nazi. Decir que el gabinete guerra de Churchill estaba conformado por personas que pensaban distinto a él sería simplificarlo demasiado. En ese grupo había personas que hasta buscaban su destitución. El primer ministro insistía en que a las tropas inglesas les correspondía luchar hasta el final, pero ciertos miembros de su gabinete creían que lo mejor era firmar un acuerdo de paz con Hitler, idea que a Churchill le parecía completamente abominable. Negociar con ese individuo era el acto de sumisión más humillante que se le podía cruzar por la cabeza. Sin embargo, algunos ministros seguían defendiendo esta idea. Peleaban con Churchill, expresaban abiertamente sus temores respecto a las estrategias ofensivas que estaba considerando. Es que ni siquiera puedo imaginar la fuerza interior que debes tener para permanecer firme cuando un conflicto bélico recae sobre tus hombros. Y sí, aparte de eso, también debes luchar con los que están de tu lado. La presión seguramente llega hasta las nubes. ¿No habría sido precisamente yo la que se habría opuesto si Churchill hubiese dicho: váyanse todos los que no están de acuerdo conmigo y quédense los que estén dispuestos a arriesgarse? Pero en un punto crítico de la historia, uno de los más grandes opositores de este primer ministro le advierte que renunciará si insiste en rehusarse a considerar los acuerdos de paz con Hitler, pues estaba poniendo en total peligro a la nación. Por supuesto, yo pensé, sí, que se vaya y lo deje en paz. No obstante, la respuesta de Winston Churchill todavía resuena en mi mente. Él le contestó: no puedes irte, yo te necesito. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué? No lo podía creer. ¿Cómo va a necesitar a un hombre que solo se opone a todo lo que dice? ¿Cómo va a preferir que se quede ahí hablando a favor de un acuerdo de paz que él aborrece? ¿Por qué preferiría que se quedara un ministro que solo le traía problemas? La respuesta es simple de escribir pero difícil de vivir. Porque en la vida necesitamos a personas que piensan diferente a nosotros. Aunque a veces parezca que no, nos hace falta gente que nos dé el otro punto de vista, que se oponga a una idea que nosotros defendemos, porque quizás no conviene tanto como creíamos. Gente que nos ayude a abrir la mente para entender cómo funciona el panorama completo. Aquel ministro pensaba en la seguridad de los ingleses, y eso no estaba mal. Churchill sabía que debía contar con aliados que se preocuparan más por el pueblo que por la vida ante Hitler. Como líderes y como humanos, lo peor que puede pasarnos es rodearnos de consejeros que solo asienten con la cabeza y que siempre coinciden con lo que pensamos. Winston Churchill me enseñó que así no se ganan las guerras. Necesitamos al que opina diferente. Necesitamos al que nos dice la verdad que no queremos oír.
Necesitamos al que se nos opone para defender una causa mayor. No pueden irse, los necesitamos. Cuando tratamos de alejar a quienes nos dicen algo distinto de lo que queremos escuchar, cometemos un error muy tonto. No porque esas personas siempre tengan la razón, sino porque tal vez un día estemos equivocados y habremos alejado a las únicas personas con el valor y el conocimiento suficiente para hacérnoslo saber. Cuando estemos armando nuestro gabinete de guerra para la vida, incluyamos al que nos apoya y cree en nosotros. Pero seamos inteligentes y acerquemos también al que ama la causa por la que luchamos más de lo que nos ama a nosotros. Nos traerán problemas, quizá, pero nos ayudarán a elegir mejor si aprendemos a escuchar. ...28 de mayo de 2018... escrito después de que mi pasaporte fue retenido en la embajada americana para un proceso administrativo. Todavía vale la pena creer. No temas, cree solamente. Marcos 5:36. Jairo era uno de los jefes de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Las sinagogas eran el lugar de aprendizaje y oración del pueblo judío, lo equivalente a las iglesias para los cristianos. Jairo, por tanto, era una figura religiosa importante en la época, un líder. Sin embargo, estaba atravesando un momento muy difícil y doloroso, tal como les pasa incluso a los líderes. En este caso, la situación era crítica para él. Su hija se estaba muriendo. En un intento desesperado, Jairo buscó a Jesús. A pesar de que este carpintero de Nazaret no estaba en los mejores términos como las figuras religiosas importantes como él. Sin embargo, Jairo reconoció que Jesús era su única esperanza. El líder se echó a los pies de Jesús y le rogó mucho para que fuera hasta donde estaba la niña y le impusiera las manos, pues tenía la convicción de que así sanaría y viviría. Más allá de lo que se dijera en contra de Jesús, Jairo creía en él, en su poder. De verdad creía, o al menos eso parecía. Jesús accedió a ir con él para ver a la niña, pero en el camino sufre una pequeña distracción. Marcos 5, 25 y 34. No le toma mucho tiempo ocuparse del asunto, pero para cuando todo aquello terminó, ocurrió lo peor. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Marcos 5:36. Muerta. No gravemente enferma. No peor que antes, no. Muerta. Se acabó. No hay nada que hacer. ¿Para qué sigues molestando al maestro con este asunto si ya no tiene remedio?, le dijeron. A pesar de la fe de Jairo, a pesar del poder de Jesús, a pesar de que el maestro había aceptado acompañarlo, todo falló. Tan cerca el milagro y se le escapó de las manos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Jesús escuchó el mismo reporte que escuchó Jairo. Estaban juntos cuando pasó. Sin embargo, cuando el mundo del jefe de la sinagoga se empezaba a derrumbar, cuando la esperanza quedó hecha añicos, cuando el temor le estaba llenando el corazón, el maestro lo paró en seco y le dijo: «No tengas miedo, cree, todavía el milagro va a pasar, sigue creyendo». A veces, como con Jairo, el peso de las malas noticias ha amenazado con despedazar mi fe. Cuando eso ha pasado, doy gracias a Dios porque tengo a mi alrededor personas como Jesús que, al oír el mismo reporte negativo que yo, me paran en seco antes de que la duda me agarre el corazón y me dicen: «No tengas miedo, cree, todavía Dios lo puede hacer, nada se ha terminado». Jesús le dijo esas palabras a Jairo porque las necesitaba para no derrumbarse. Este líder religioso necesitaba a alguien que le recordara que el brazo de Dios puede mostrarse a nuestro favor, incluso si parece que todo está perdido. Es la fe de otros la que muchas veces nos ayuda a mantener la nuestra de pie. Y de esa misma manera, nuestra convicción inconmovible puede sostener a nuestro hermano un día más. De modo que,
Cuando alguien que amamos escucha una noticia devastadora, tú y yo podemos ser la voz de Jesús que le recuerde que nada se acabó y que todavía vale la pena creer. Parecerá que no hacemos gran diferencia, pero las palabras de fe siempre traen esperanza a un corazón que se enfrenta a malas noticias. Así como la hija de Jairo resucitó, también podemos decirle a otros que Dios también tiene el poder de resucitar sueños, finanzas, relaciones, salud y todo lo que alguna vez nos pareció perdido. Cuando no tenemos fuerzas para creer, Dios nos concede tener personas a nuestro alrededor que nos animen a seguir confiando y que, además, nos conceda el privilegio de ser esas personas en la vida de alguien más. ...18 de julio de 2018... escrito el día antes de mi cumpleaños en las notas de mi celular porque no había luz. ¿Te gusta ese vestido? Una vez fui a comprar un vestido con mi mamá. Entramos a la tienda y empecé a probarme algunos de los que ella me pasaba. Yo salía del probador, ella me daba su opinión y yo daba la mía. Y si no había consenso, pasábamos a la siguiente. A mi mamá siempre le ha importado el asunto de la ropa más que a mí, por lo que su criterio tenía bastante peso en la decisión que tomaría. Luego de varios intentos se enamoró de uno de los vestidos que me probé. Dijo que era hermoso, que me quedaba muy bien, que el color me favorecía, que eso era justo lo que me necesitaba. Yo me miré en el espejo y fruncí el ceño. No me gustaba nada. Apenas podía creer que viéramos la misma imagen. Ella insistía en lo maravilloso que era y yo solo podía pensar, ¿qué hay de mal conmigo? ¿Por qué no puedo verlo bonito? Es que yo no sé de estas cosas. Ojalá tuviera sus ojos para distinguir que se ve bien y que no. Lo compramos. No puse objeción porque yo pensaba que sus elecciones eran mejores que las mías. Usé ese vestido una vez y solo una vez. Creo que sabes por qué. A mí no me gustaba. Lo compré porque le gustaba a alguien más. Quizás no te pasa con la ropa, pero tal vez te pasa con la carrera que estudias, con el trabajo por el que optaste, con la decisión de emigrar o quitarte, con la pareja que elegiste. No lo haces porque te gusta a ti, sino porque otros lo ven bien. Y para ser honesta, pocas cosas en la vida nos hacen sentir más miserables. Decidir con base en lo que otros aprueban es algo que he hecho más veces de las que me atrevo a recordar. Sin embargo, me he dado cuenta de que quiero un camino diferente para mí. Por tanto, en este nuevo año de vida que celebro hoy, me he puesto como meta arriesgarme más a ser como yo soy, en vez de permitir que la voz de otros apague la mía. Sabrás que no me refiero a no escuchar otras opiniones, claro, porque lo que mi mamá piense de mi ropa siempre será importante para mí. Me refiero, en cambio, a atreverme a creer que mi opinión vale tanto como la de los demás. No estoy equivocada solo porque pienso diferente. En ciertos aspectos de la vida no hay correcto e incorrecto, bien o mal, solo personas distintas con gustos diferentes. Se trata entonces de abrazar con fuerza quién soy, por excéntrica e irracional que pueda llegar a parecer a los ojos de otros. Soy quien Dios creó que fuera. Y lo increíble de todo es que por su gracia y su bondad, de verdad me gusta lo que hizo en mí. ...17 de marzo de 2019... escrito un día en que me vi al espejo y no me reconocí. Metafóricamente hablando, claro,
pero cierto igual. Como hacen los romanos. Cuando pensaba en mi vida en el seminario de Dallas, fácilmente podía imaginarme los salones de clase, la grama en la entrada y el edificio donde viviría. Practicaba cómo me presentaría y qué respondería cuando me preguntaran por mi país. Al llegar, me impresionó todo lo que vi. Le llaman luna de miel a esta etapa del cambio cultural. Todo es nuevo, todo es emocionante. Las diferencias nos maravillan y queremos integrarnos rápidamente. Durante esos meses, inconscientemente creé el hábito de elevar la cultura que ahora me rodea y ponerla en un pedestal. Su forma de hacer las cosas es la correcta, pensé, y yo debo comportarme como se comportan aquí. Bien lo dice el dicho, cuando estés en Roma, haz como los romanos. Entonces yo quise hacer lo que veía, no para adaptarme, sino porque lo creí mejor. Un día, después de una conversación con mi mamá, me di cuenta de que estaba en camino de americanizarme, de intentar crear una versión gringa de mí. A raíz de eso, me hice muchas preguntas sobre quién soy y sobre quién debería ser. Pensé en cómo encajo en este lugar y en cómo le estoy permitiendo moldearme. Cambiar es inevitable, sin importar en qué lugar del mundo vivamos. Pero no quiero cambiar por las razones equivocadas o de una manera que no sea fiel a la persona que soy hoy. Por eso, tomé una decisión. Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Es el peor dicho que he escuchado en mi vida. Quizás nació con la intención de mostrar respeto a la cultura que te recibe, de aprender el idioma de vida de los otros mientras convives con ellos. Sin embargo, no puedo hacer como los romanos todo el tiempo y en todas circunstancias. Fundamentalmente porque no soy romana. No me convierto en una solo porque ahora vivo en Roma. En mis días de luna de miel cultural, creí que mis diferencias me hacían menos que. Pero no es así. Mis diferencias me hacen quien soy, y me siento orgullosa de quién soy y de dónde vengo, y de la cultura que me formó. En una ocasión, le pregunté a una de mis amigas americanas si mi inglés se entendía bien. Ella me animó mucho y me dijo, no tengo problemas para entenderte. Tienes un acento, claro, y haces un énfasis particular en ciertas palabras. Si dejas de hablar español con frecuencia, quizás ese acento podría desaparecer. Pero, ¿por qué querrías perderlo? Exacto, ¿por qué querría? Mi acento, mis costumbres y forma de ver la vida son mías. Me los traje de Venezuela. Me traje mi forma de hablar. Me traje mis exageraciones y mis arepas. Me traje mi forma de adorar, y eso está bien. Entonces, cuando estés en Roma, aprende de los romanos. Respeta a los romanos. Convive con los romanos. Pero no hace falta que te conviertas en uno. En Roma, seguro hay espacio para que todos seamos quienes somos de verdad. ...4 de noviembre del 2018... escrito luego de asistir a una noche de adoración en Gateway Church. Creo que se me olvidó. A veces pienso que es un asunto del idioma. Al menos, en más de una ocasión he escuchado que tenemos una personalidad distinta en cada lenguaje. Según esta teoría, no soy la misma cuando hablo en inglés que cuando hablo en español. Quizás escribo un poco diferente también. Esta no era una idea recurrente en mi mente hasta hace unas semanas. Cuando estaba en Venezuela, anhelando con todo el corazón poder venir al seminario de Dallas, para mí, DTS se sentía como un próximo paso. Si bien ya había estado predicando, enseñando y escribiendo en mi país, tenía perfecto sentido para mí capacitarme para hacerlo mejor. Luego, llegué aquí. El seminario es un lugar increíble para aprender. Todo el tiempo están invirtiendo en ti. Sin embargo, tantas actividades pueden absorberte de una manera tal que pierdes conciencia de lo demás, incluyendo el propósito por el cual estás aquí. Es decir, puedo concentrarme tanto en hacer el bosquejo de un libro de la Biblia que no recuerdo para qué es que quería aprender a hacer eso en primer lugar. Un día me detuve y caí en cuenta de que no me acordaba de cómo era yo hace unos meses, de cómo es que esto empezó, de por qué quería estudiar, porque mi vida ahora es tan distinta. Todo lo que yo era antes de venir no parece una continuación, sino una realidad alterna. No parece el próximo paso, porque a veces olvido cómo es la escalera. Solo veo el escalón en el que estoy.
Parece una experiencia aislada en vez de otra parte del mismo camino. Me cuestiono si acaso soy la misma persona que era, aunque no esté en el mismo lugar que estaba, y si los sueños, que eran tan reales en Venezuela, todavía aplican para mí aquí. Todo lo que veía tan claro hace unas semanas, en ocasiones parece un recuerdo nada más. Por eso, en oración le dije a Dios, Señor, creo que se me olvidó. Es como si me estuviera conociendo a mí misma otra vez y como si Dios y yo empezáramos de cero y tuviéramos que aprender a relacionarnos en un contexto totalmente nuevo, donde las personas adoran muy diferente y donde no sé bien cómo encajo o quién soy. Quizás por la misma razón, Él ha estado tan presente en mi vida estos meses y con tanta claridad como si estuviera dándose a conocer otra vez para que yo sepa que Él es el mismo y que entre nosotros nada cambió. De hecho, en medio de todo esto que he pensado y sentido, pasó algo que le hizo bien a mi corazón. Asistí a una noche de alabanza en español en una iglesia de la ciudad. Participaron adoradores bien conocidos para mí, Cristian de Clario, Daniel Calvetti, Lily Goodman, Yulisa y Koalo Zamorano. Al escucharlos cantar, se sintió como la alabanza siempre se ha sentido para mí. Adoré como siempre lo he hecho y fue bueno para mí. Entonces le dije a Dios, sí, Señor, ya me acuerdo. Fue maravilloso recordar, sentir que en el fondo lo que era cierto sobre Dios y sobre mí sigue siendo cierto aquí. Creo que la experiencia de descubrirse a uno mismo de nuevo es común para todos los que dejan atrás el lugar donde crecieron, especialmente si debes hablar en un idioma diferente también. Por eso, siempre es bueno saber que sin importar dónde estemos, Dios no cambia. Él permanece fiel en tanto encontramos cómo encaja nuestra historia en este nuevo escalón. Mi reputación. Hablando de ídolos en la vida, desde muy pequeña he construido mi valor e identidad sobre un fundamento no muy firme. Me he convencido de que tengo derecho a ser amada con base en una sola premisa. Yo soy perfecta, yo no cometo errores, yo hago las cosas bien. Nada de eso es verdad, obviamente. Tú y yo sabemos que no soy perfecta. Si me conoces personalmente, incluso lo sabes por experiencia propia. También sabemos que cometemos errores y aunque quizás hago algunas cosas bien, jamás serán todas. Pero hay una parte de mí que se resiste a estar contenta con esto. No lo quiero. Siento que he defraudado a otros cuando esperan algo de mí y no puedo darles eso. Y me defraudo a mí misma cuando espero algo de mí y no puedo vivir de acuerdo con esos estándares. En algún punto del camino me convencí a mí misma de que los demás solo me quieren cuando vivo de acuerdo con las normas que han sido trazadas para mí. Otros pueden fallar, pero yo no. Hay gracia para otros, pero no para mí. Los demás se pueden equivocar, pero yo siempre debo ser perfecta. Por eso, aunque sé que tengo defectos, no me gusta verlos. Aunque le fallo a Dios, no me gusta ser confrontada con mi pecado. No me gusta que otros puedan señalar una falta en mí. Lo curioso es que no soy así con los demás. No trato a mis amigos y a mi familia así. Pero en mi caso, soy como mi propio verdugo. En lo que va de año, mientras creo que Dios me guía en un proceso de sanidad, en mi interior, he comenzado a abrir mi mente y mi corazón a una verdad un tanto difícil de aceptar. Me puedo equivocar, puedo intentar y fallar miserablemente. Y puedo aceptar que Dios me ama de todos modos. Hasta hace unos días estaba segura de que lo peor que le puede pasar a una persona es arruinar su reputación. Creí que lo peor que podía ocurrir en la vida era caer en una falla moral que otros no pudieran perdonarme. Perder mi credibilidad y hundir mi servicio a Dios bajo una montaña de errores. Sin embargo, eso no es verdad. Eso es malo y ciertamente no quiero vivirlo. Pero no es lo peor que le puede pasar a una persona. No es la mayor desgracia de todas. Lo peor que nos puede ocurrir es que perdamos el amor de Dios. El mal más terrible es que nuestro pecado nos aparte de nuestro Creador para siempre. Y en Jesús, Dios se ha encargado de eso. En Cristo somos eternamente aceptados, eternamente invitados a la mesa a comer lo mejor del banquete,
sin importar con cuántas manchas cruzamos la puerta. Soy libre. Todos lo somos. Nuestro comportamiento no define cuán amados somos. Mi perfección o falta de ella no me hace más o menos ante los ojos de Dios y no debería afectar cuánto me permito amarme a mí misma. Dios me ama perfectamente hoy y para siempre, incluso en mi imperfecta forma de corresponderle. ...26 de febrero de 2020... escrito en el área común del 5º piso de mi edificio, en lágrimas porque me sentía muy sola. Cuando perdí mi norte. Una de las cosas que más me gusta acerca de mí es mi habilidad de enfocarme en el objetivo. Tengo clara la visión y voy tras ella con todas las fuerzas que me salen del alma. No hay desvíos ni caminos alternos. Solo veo una línea recta desde donde estoy hasta la meta. Y he sido así por mucho tiempo. Apasionada, comprometida, inconmovible. Creo que Dios me regaló el don de terminar lo que empiezo y de no conocer peros hasta lograr lo que vi en el corazón. Hasta que de pronto ya no fue así. En algún punto de este año me pasó algo que no había vivido con tanta intensidad. En sentido figurado, siento que pasé por un horno de fuego al que calentaron 7 veces más de lo normal. Perdí mi enfoque, olvidé de dónde vengo y a dónde voy. Empecé a ir tras cosas que nunca me habían preocupado antes y me fabriqué una visión artificial que Dios no me había entregado. Y sufrí. En mis años de convicción profunda y de fe inquebrantable, nunca había sentido que me alejaba del propósito que Dios ha trazado para mí. Lloré de confusión, lloré de ansiedad, lloré por no creerme suficiente. Cuestioné mi valor, me sentí menos que otros y me afané por conseguir lo que otros tienen. Caí en la trampa de pensar que hay un lugar llamado felicidad que puedo construir con mis propias manos. Un lugar al que no se llega en oración y comunión con el Creador. Se llega con tácticas, estrategias y esfuerzos humanos. Un lugar donde sobrevive el más fuerte, no el más fiel. En estos últimos días del año, miro hacia atrás y me avergüenzo de la persona independiente que intenté ser. Me arrepiento de los castillos que quise levantar en mis fuerzas, con los planos que yo misma dibujé. Me arrepiento de no haber confiado en el Dios que me da todas las cosas con el soplo de su abundancia. Lamento no haber escuchado su voz y haber endurecido las paredes de mi corazón al susurro de su llamar. No había conocido una oscuridad interior que me desviara los pasos, ni había bajado mi frente ante el piso de la adversidad. Sin embargo, este tiempo me dejó una valiosa enseñanza, incluso en mi peor momento. Dios se queda conmigo. Yo entiendo que el Dios eterno permanezca a mi lado cuando he seguido el plan, cuando me he entregado a su propósito con abandono. Yo puedo aceptar a un Padre Celestial que no rechaza al que anda conforme a su visión y al que anda alineado a sus pasos. Escoger a alguien más para ponerme a un lado y encontrar una mejor opción que lleve a cabo su plan. Pero Él escogió quedarse conmigo. Ese es el regalo de su gracia, y es esa gracia la que conquista el alma. Le sirvo a un Dios amoroso y perdonador, que me da las segundas oportunidades que ni siquiera me atrevo a pedir. Ese que me quita la vergüenza y me da un manto de justicia y perdón. Por eso me levanto de nuevo y me atrevo a creer por un año de victoria para la causa de aquel que me llamó. Sigo adelante, no porque crea que lo merezco, sino porque si Él no se rinde conmigo, yo tampoco lo haré. Mi Dios, que también es mi amigo, me recordó cuál es el norte. El plan de 2020 es ir tras Él con las renovadas fuerzas de su espíritu, esas que nunca se agotan.